principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nos está hablando acerca de el sumo sacerdote, ¿cierto? Y ahí aparece un título en Hebreos 8, que es el mediador de un nuevo pacto. Nos dice que, y nos habla acerca de cómo es ese sumo sacerdote. Dice, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, vemos sumo sacerdote, vemos cómo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que ha sido levantado por el Señor y no por el hombre. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, nos damos cuenta cómo David quiso hacerle un lugar de habitación para Dios, ¿cierto? Pero entonces aquí lo que está diciendo es que aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, este es el sumo sacerdote, es el mismo tabernáculo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, ¿cómo es esto? Todo sumo sacerdote hace la presentación de las ofrendas y los sacrificios, pero dice que también es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Entonces dice el 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, todas estas cosas, el sacerdocio, todas estas cosas del tabernáculo, le fueron mostradas a Moisés, y lo vemos allá en Éxodo 25:40, cuando el Señor le habla acerca de las cosas que estaban en el cielo para que se hicieran aquí en la tierra. Fue tan específico, Dios le da las medidas, Dios le dice de qué manera debe hacer el tabernáculo, el lugar para habitación del Señor. Y el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, todas esas cosas que nosotros vimos en el Antiguo Testamento fueron cosas en donde se vio, en donde se veía el ritual, donde se dieron instrucciones específicas acerca de cómo se debían hacer las cosas, pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es siendo mediador de un mejor pacto, establecido en mejores promesas, y vemos cómo el Señor hace un cumplimiento tremendo de toda la palabra de Él. Es tan bonito ver cómo Él nos explica en Mateo 5, 6, 7, en el Sermón del Monte, cómo condensa la ley, cómo dice el verdadero significado, sentido de la ley, no como una cosa ritual, no como una cosa religiosa, no con esas tradiciones humanas, porque esas tradiciones humanas lo que hicieron fue traer cargas pesadas sobre las vidas de cada una de estas personas que estaban en Israel y en tiempo de Jesús, sino que dice ahí el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces todo ese primer pacto, toda esa parte de sacrificios, toda esa manera en que se ofrecieron, era simplemente, como dice ahí, una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. El versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vemos cómo en el Antiguo Testamento se dieron las normas, pero no el cumplimiento de ellas. Era muy difícil cumplirlas. Entonces era necesario que viniera este segundo pacto, y eso ya era una cosa que Dios tenía establecida, de que Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo
para morir, para resucitar y para que viniera el Espíritu Santo y ahora nosotros podamos ser muchos Jesús, muchos como Él. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, por el cambio de la naturaleza. Entonces dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿El Señor qué hizo? Se desentendió de ellos. Cuando nosotros tenemos hijos o niños o personas que tenemos a cargo y hacen lo bueno, uno se siente agradado, uno se siente contento. Pero cuando hacen lo malo y es reiterativo, uno se desentiende de ellos. Es como una forma de Dios también. Entonces mira cómo dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, él como que se hastió de la manera de ser de ellos, hay como un tema también que vemos acá como de frustración, porque es triste ver que por más de que se digan las cosas siguen siendo iguales. Entonces, eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Es triste ver, es frustrante ver que por más de que se digan las cosas sigan siendo iguales. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? Que haya un cambio total en las cosas, que haya una transformación. Y obviamente que nosotros debemos ir en el camino de la perfección, pero para aterrizarlo a cosas terrenales es necesario que en las personas a nuestro alrededor también haya un nuevo nacimiento. ¿Mm? El versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, no, así yo les di las normas y las cumplen a medias, o se volvieron mezquinos, bueno, o idolatría, toda esa cantidad de cosas que uno ve cómo se volvió el pueblo de Israel, religiosidad, religiosidad, religiosidad. Entonces Él dice, así no va a ser, sino que va a poner las leyes en la mente de ellos, va a poner las leyes en nuestras mentes. Dice, y sobre nuestro corazón las va a escribir. Entonces, cuando viene el nuevo nacimiento y nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestra mente y escritas las leyes del Señor en nuestro corazón, asimismo nosotros no vamos a querer actuar de una manera diferente a la que es agradarle al Señor. Y dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es el anhelo del corazón del Señor que nosotros seamos obedientes. Y es el anhelo del corazón de nosotros como papás que nuestros hijos también sean agradables, sean obedientes, que les vaya bien en la vida. El anhelo que uno tiene con los hijos es que les vaya bien, ¿cierto? Uno no quiere el mal para ellos, uno no quiere que venga y los parta un rayo, ¿no es cierto? Uno lo que quiere es el bien para ellos. Entonces así mismo uno ve la naturaleza de Dios, de papá, de cómo es Él, de cómo Él quiere que nosotros como sus hijos estemos bien, que estemos con Él, que le alegremos el corazón, ¿sí? Que seamos una alegría para Él. Y dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y el versículo 12, que es el que corresponde, entonces nuevamente viene y nos dice acá, versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A mí me parece tan hermoso esto porque verdaderamente yo lo he experimentado también con los niños. Cuando ellos tienen actos de arrepentimiento, uno se da cuenta que verdaderamente les ha dolido lo que hicieron, ¿sí? Tú de pronto fue necesario que hubiese una reprensión. En el caso de los chiquitos, pues ya en los más grandes es bonito ver cómo el Señor les hace reflexionar, ¿no? Porque pues verdaderamente uno ya a veces se cansa la lengua de tanto dar consejos y de tanto decir que las cosas que las cosas sean diferentes. Uno se cansa de dar tanto consejo y más bien nos sirven las rodillas pegadas ahí al piso diciendo, Señor, mira, o sea, cambia esta situación, transforma a esta persona, dale el nuevo nacimiento, dale, Señor, esa conversión real,
la liberación, las iniquidades, ¿sí? Todo eso hay que seguirlo haciendo con mucha perseverancia. Y bueno, es una ventaja cuando los hijos eh, tienen ese anhelo de cambio, ¿no? A pesar de que pronto no lo hayan podido hacer, de que de pronto por lo menos estén incluidos dentro de en las predicaciones. Es más difícil cuando la persona no quiere saber nada de nada. Pero aún así, en medio de todas esas circunstancias, hay que seguir orando para que el Señor transforme, cambie, libere, porque Él dice ahí en su palabra, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este lo habíamos visto en Jeremías 31, que ya también lo vimos acerca del pecado, acerca de la libertad que él viene, que Él trae, y que Él dice que Él nunca se va a acordar de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando pasan estas cosas en las casas, cuando pasan estas cosas de los padres con los hijos, o bueno, puede ser también en pareja, que viene y viene una restauración porque hay un arrepentimiento, oye, perdóname, mira que te hablé mal, o perdóname, mira que hice algo que no debía hacer. Viene una alegría, un refresco al corazón y dice ahí que nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando ha venido esa restauración y ha venido el Señor y ha sanado, uno no se va a volver a acordar de eso. Ay, ¿verdad que en alguna época pasó tal y tal cosa? Ay, tan raro vea que yo no me acordaba. ¿Mm? Eso, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, lo promete Dios. Y el versículo final, que es el versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Entonces esa es la palabra